En el siguiente video comprobaremos mediante el simulador multisim el problema planteado en el curso de análisis de circuito lunar durante la fase 4, donde nos piden crear un filtro pasabanda entre dos frecuencias, una de 5 MHz y una de 12 MHz. El filtro en sí está compuesto por dos filtros, uno pasa bajo y uno pasa alto, del cual también nos piden hallar la impedancia total del circuito en cada una de las frecuencias, la corriente total de las anteriores impedancias, la potencia del circuito y obtener los diagramas de bode del diseño. Mediante el estudio de esta fase y los cálculos realizados anteriormente, pudimos determinar las resistencias a utilizar y el capacitor. El capacitor es de 100 picofaradios que se estableció, solo quedó hallar la resistencia de cada una. Bien, vamos a comenzar con el análisis del circuito en los 5 MHz. Es un circuito pasadalto, quiere decir que va a permitir la frecuencia sobre los 5 MHz, para lo cual ya lo hemos tenido creado acá en multisim, conectados al imprimidor de Blode. Solo nos queda simular. Estos circuitos han sido conectados a una fuente de 12 voltios pico a pico o 4,244 voltajes RMS. Procedemos a simular. Doble clic y nos muestra el diagrama de Blode. Buscamos la frecuencia de los 5 MHz, a cuántos decibeles nos entrega. 5 aproximados nos entrega -2, casi cercano a los -3 decibeles, lo que quiere decir que es un circuito que es aprobado. Ahora con el circuito de los 12 MHz pasa abajo, permite las frecuencias bajas de los 12 MHz. Mostramos el diagrama, se ve la curva hacia abajo, medimos 12 MHz, ahí están, 12 MHz a los -3 decibeles. También es un cálculo óptimo. Bien, luego de haber medido esto, vamos a armar todo el circuito en serie, el filtro pasa alto y después el filtro pasa bajo. También conectamos el diagrama de Blode a este, pero antes vamos a hallar lo que son las impedancias. Esta impedancia que hallamos aquí está escrita en un número complejo. Entonces vamos a simularla para saber verificar su valor. Colocamos los 5 MHz en todo el circuito, simulación, simular, verificamos que es exactamente el mismo número. Ok, ahora vamos a simular con 12 MHz. Simulación. Y buscamos los valores calculados. Son los mismos. Con eso comprobamos que tienen la impedancia bien calculada. Ahora vamos a hallar la corriente en cada frecuencia. Comencemos con la de 5 MHz. Buscamos el medidor de amperios, multímetro. El medidor de amperios va en serie. Simulamos 9,31 miliamperios. Buscamos aquí en el resumen que había hecho antes, está 9,29 miliamperios, un valor bastante cercano.
Ahora lo medimos con los 12 MHz. $19,18 miliamperios. Buscamos con los 12 MHz, el análisis de los 12 MHz, y tenemos en el resumen 0,018 convertido a amperios, convertido a miliamperios daría 18,99 miliamperios, un valor bastante cercano al que teníamos simulado aquí. Ok. Luego medimos ahora el vatiaje o la potencia del circuito. Tenemos el voltaje, conectamos el instrumento y medimos en los 5 MHz. $14,576 milivatios. Buscamos en los 5 MHz, el resumen de los 5 MHz, que es este que está aquí, y aquí tenemos 0,01454 vatios. Pasados a milivatios es el valor correcto. Ahora simulamos con los 12 MHz. $40,924 milivatios. Buscamos el resumen, 0,04023 vatios, o sea que el valor es correcto. Por último, vamos a imprimir el diagrama de Bode plotter del circuito pasabanda todo completo. Ya conectado el instrumento, vemos que es una curva con el filtro pasa alto y una curva con el filtro pasa bajo. A esto se le había hecho el cálculo de la frecuencia media entre los 5 y los 12, que es 8,5, y verificamos que está en el centro, 8,59 MHz. Está, aparentemente se ve en el centro de la curva. Buscamos la frecuencia de los 5. Ahí están los 5 MHz y los 12 están aquí. Es un rango bastante pequeño. Si queremos ver la fase, el desfase, se nos muestra la curva de desfase. El desfase tiene que estar ubicado aquí en el centro. Menos 2,96. Ok, con esto finalizamos la demostración en simulación del circuito pasabajo entre las frecuencias de 5 MHz y de 2. Muchas gracias.